Ah, chicos y chicas, o mejor dicho, gente que me esté viendo, ¿cómo andan? Mi nombre es Mateo Reyes y en esta oportunidad, después de 2 meses, un nuevo video del canal, hoy voy a hacer mi opinión de una selección que me vi los 7 partidos indiferidos disponibles en FIFA Max, aunque también lo pueden ver en Futbolía, que es, aunque yo lo veo en FIFA Max, siempre los partidos de los mundiales y los otros partidos a nivel de clubes y me los veo en Futbolía. Vamos a dar mi opinión de la Holanda 64, de la Holanda del Mundial 1974, cómo jugaba su formación y cómo jugó los partidos. Sin más preámbulo, empecemos. Esta es su formación, formada por John Bloet en el arco, lateral izquierdo Kroll, los dos centrales son Hahn y Grisbergen, el lateral derecho es Surfier, los tres mediocampistas son Van Hanebeek, Nesket y Jansen, los de arriba son Resebrink, Cruyff y Rep. Eh, bueno, esta es su formación, un 4-3-3, ¿no? Eh, ¿Cómo jugaba? Mira, eh, eh, este equipo se le conoce como un fútbol total, precisamente porque no todos los jugadores no tenían posiciones fijas. Por ejemplo, eh, Cruyff podía jugar de acá. La gran mayoría de jugadas de Cruyff era acá en ese lugar, era en el lado defensivo. A veces también se movía acá, normalmente se movía acá y los jugadores iban para arriba, ¿me entiendes, no? Iban subiendo, pero no solamente Cruyff, la gran mayoría, por ejemplo, por ejemplo, Red se movía acá si Cruyff está en la línea defensiva, Rep se movía acá, Jansen ocupaba su espacio, Surfing ocupaba su espacio, si por ejemplo si Ham y Han Damden ocupaban espacio, Ham se movía acá y Hannig, perdón la pronunciación, iba en la línea defensiva. eh, También Nesket estaba mucho en la línea donde estaba Cruyff, que era delantero centro, muchas veces estaba Nesket, o sea, era un equipo que no tenía posiciones fijas, y sobre todo Cruyff, en la gran mayoría de jugadas donde armaba jugadas, venía de la parte de atrás, era el que empezaba todo. También era un equipo que cuando tú tenías la pelota, por ejemplo, imagínate si tú tienes la pelota, Neskes, Jansen, Rysbergen, Hanegem y Rep ah, ponen 5 juntos, hacen una manada de lobos intentando quitar la pelota. Esa era el Holanda 64. Un equipo que, con posesión de pelota, un equipo que se intercambiaban posiciones, cualquier jugador jugaba en cualquier posición, un equipo que hacía manada de lobos, que cuando tenía la pelota varios holandeses iban todos a quitarte la pelota. Y la gran mayoría de jugadas eran limpias. O sea, era un equipo que revolucionó completamente el fútbol y cambió la, la historia para siempre. Un equipo que te confundía porque jugaban en distintas posiciones. Al jugar en distintas posiciones, si tú pones marcas, muy difícil porque cuando cambias de posiciones, marcas a los jugadores equivocados y sobre todo cuando quieres tener la pelota, la eh, gran manada de lobos, como se le dice, te van a quitar la pelota. O sea, tenías que ser muy físico, eran jugadores bastante físicos y técnicos, pero sobre todo físicos, o sea, para ganar los Holanda tenías que ser muy físico, porque con solo técnica no te iba a bastar para ganar esta Holanda. Eran, eran de todo esta Holanda, tácticos, mentales, físicos y técnicos. Bueno, eso es lo que
tengo para decir también una defensa agresiva, o sea, Holanda era agresivo, eh, que se intercambiaban de posiciones, una gran manada de lobos, una manada de lobos, o sea, eso es lo que se le caracterizó por su juego, o sea, agresivo, con posesión, una manada de lobos y intercambio de posiciones, eso es lo que, las cuatro cosas que se define esta Holanda. Ahora voy a opinar sobre cada partido que jugó la selección holandesa. Este es el partido contra Uruguay. Bueno, Uruguay en ese momento era bastante buena, la verdad. Eh, y no solamente eso, es que Holanda no lo dejó jugar. Holanda lo dominó todo el partido a Uruguay. O sea, no lo dejó jugar. Holanda le manejó los tiempos a Uruguay y como tío Uruguay no pudo despejar su juego por lo que acabo de decir, porque cuando Uruguay atacaba tenía oportunidades, los defensas se defendían bien. Era un equipo que al cambiar de varias posiciones los uruguayos se confundían y no sabían a quién marcar. Y también que la manada de lobos, esta que se utilizó, eh, la utilizaron mucho en el partido. Eso es lo que, así como jugó Holanda, un equipo con una defensa agresiva, posesión todo el partido, dominó totalmente el partido y llegando con jugadas colectivas, tanto colectivas como individuales, llegando al arco casi siempre, eh, defensivamente agresivos, la manada de lobos la hacían siempre, con eso quitaban la pelota y tenían la pelota rápidamente. Eh, la verdad, un partido que podía haber quedado 7-0 fácil. O sea, jugó muy bien. Yo le pondría 9 puntos. ¿Por qué 9 puntos? Porque precisamente, si bien estuvieron bien defensivamente, todas esas cosas, yo creo que le faltó algo, que fue la definición. Holanda falló bastantes goles. Es por eso que terminó el partido de 0, porque si los jugadores de Holanda supieran definir en ese partido, hubiera terminado 7-0. Y no fallaron minorías, fallaron muchísimos goles, la verdad. Y la gran mayoría de esos goles eran para que los metan, eran cerca del arco rival, o sea. Y muchos goles que fallaron sorprendentemente no fueron goles. Eso es lo que me sorprende, la verdad, de ese partido. Por eso le pongo 9 puntos. Jugaron muy bien todo, cumplieron su función llegando al arco, hicieron todo bien excepto la definición. Bueno, contra Suecia. Este es un partido que empataron 0-0. Y bueno, eh, aquí no me gustó sinceramente mucho el partido de Holanda. Porque bueno, es un equipo que jugó lo mismo, como tío, o sea, la manada de lobos, defensa agresiva, con posesión, pero el fútbol total lo tuvo ante Suecia, pero en ese partido no llegaba mucho y no era un equipo que llegaba mucho al arco rival y no creaba situaciones precisamente. Y cuando las pelotas que tenían las fallaban. O sea, yo creo que fue un partido más o menos por parte de Holanda. O sea, no me pareció malo, pero fue más o menos por parte de la selección holandesa que podría haber hecho mucho más en este partido. Igual lo dominó una Suecia, de verdad, pero la verdad lo incomodó como a Uruguay con la manada de lobos y el cambio de posiciones, que los jugadores no tenían posiciones fijas, pero igual como tío, esos detalles, esas cosas, el ataque hizo que Holanda no me parecieron que era un partido de Holanda. Pasamos contra Bulgaria, que es un partido de más de lo mismo. O sea, Holanda
esta Holanda tenía el mismo estilo de juego todos los partidos. La verdad, este partido, eh, ese es uno de los el partido donde más veces se hicieron la manada de lobos, donde cuando los Bócaros tenían la pelota, hicieron la manada de lobos, intercambiaban de posiciones como siempre, una defensa agresiva, tenían todo el rato la pelota. eh, yo creo que este partido de Holanda, eh, lo voy a decir muy bueno, porque, a ver, yo creo que le faltó un poco más llegar al arco rival. Yo creo que le faltó más llegar al arco rival, crear situaciones de gol en el arco rival. Hicieron todo bien excepto eso. Fue un partido muy bueno, te diría, de Holanda. La verdad. Le dominó totalmente el partido, pero yo creo que podrían haber hecho más. Podrían haber llegado más al arco rival. Le pondría sí, ante Suecia, por ejemplo, le pondría un 5 puntos. A este le pondría un 8 puntos, le pondría yo. A esta Holanda, la jugaron muy bien así nomás. Versus Argentina. Ya, por cierto, ante Bulgaria le ganaron 4-1. Ante Argentina, un partido donde fue su mayor goleada en este mundial, donde Holanda le ganó 4-0 a la selección argentina. Bueno, este partido te diría que para mi gusto fue su mejor partido, porque hizo todo bien, fue un partido de 10 puntos, este sí fue un partido de 10 puntos por parte de la selección holandesa. Un partido que lo dominó de principio a fin de la selección argentina, con la manada de lobos y gracias a la manada de lobos eso hacía que los jugadores de Argentina se cansaban bastante, o mejor dicho, no, no podían pensar a tiempo y se equivocaban tras la manada de lobos. También que, que Cruyff, eh, cuando creaba las jugadas, los holandeses mejoraban más y en el cambio de posiciones, eso confundía a la defensa argentina. Y sobre todo que en ese partido estuvieron muy bien en la definición, estuvieron 10 puntos en la definición, la verdad. Y también que en la defensa, cuando Argentina atacaba, le costaba bastante debido a la manada de lobos y que los centrales eran bastante agresivos y le quitaban limpio la pelota. Eso es lo que pienso del partido de Holanda. Un partido donde fue como Uruguay, pero con mejorada la definición. O sea, dominó totalmente a Argentina. Fue sin duda su mejor partido para mí. Contra Alemania Democrática, un partido donde Holanda le ganó 2-0 a Alemania Democrática. Eh, bueno, este partido, no, siendo honesto, este fue, te diría, uno de sus peores partidos. Yo te podría decir que hasta su peor, porque es una selección que la defensa, bueno, estuvo muy bien, la verdad. Una defensa bastante sólida, agresiva. La manada de dos la hacía bien. El intercambio de posiciones lo hacía bien. Pero la verdad yo creo que le faltó llegar más al arco rival, crear situaciones de gol en el arco rival y yo creo que le faltó la definición porque fallaron un par de goles que podrían haberlo metido. La verdad, igual fue un dominio total por parte de Holanda, pero la verdad yo creo que este partido fue de menos a más, fue más o menos por parte de Holanda, un 5 puntos, la verdad. O sea, estuvieron bien en la defensiva y hasta te podía decir en la defensiva, en el campo no tanto la verdad, y en la delantera fue mala, sinceramente. O sea, yo creo que fue menos a más, 5 puntos la verdad. Ante Brasil, un partido donde Holanda le ganó 3-1 a Brasil. Acá les cuento que en este mundial no era octavo final
cuarto de final, semifinal, no. O sea, si tú eras la primera fase, que tú, si clasificabas a la primera fase, jugabas la segunda fase. Y por ejemplo, si en la segunda fase quedabas primero, con la mayoría de puntos, eh, ibas a jugar la final. O sea, ¿me entiendes, no? En la segunda fase era, si tú ibas primero en la segunda fase, ibas a la final. Si quedabas segundo, jugabas el tercer lugar. Eso es lo que le pasó a Holanda. Holanda quedó primero en su segunda fase y por eso clasificó a la final. Bueno, vamos a hablar específicamente de este partido. A una Holanda-Brasil, que quedó 3-1 por parte de Holanda, fue un terrible paseo, terrible partidazo por parte de Holanda, que a un Brasil que nada pudo hacer. Partidazo, 10 puntos fue por parte de Holanda, porque cuando Brasil atacaba era una selección que estaba siempre firme en defensa, siempre firme, sólido en defensa, como siempre agresivo, un equipo que los jugadores de Brasil se confundían con su intercambio de posiciones, la verdad. La manada de lobos también, eso a los jugadores de Brasil los hizo cansar un poco gracias a la manada de lobos. Eh, la verdad, eh, y una selección que a una Brasil que nada pudo hacer por eso, y encima que en la definición estuvieron bastante bien, la verdad. Era para que Holanda golee en este partido, pero por unas circunstancias de que cuando remataba jugadas donde eran palo o pateaban cerca del gol, arriba del travesaño, por ejemplo, ese tipo de jugadas fue donde Holanda les hacía bien, pero no en gol. Fue bastante superior a una Brasil que lo dominó totalmente todo el partido y que nada pudo ser, que se cansó en los últimos minutos, te diría, debido a eso. Eso es lo que tuvo Holanda durante los rivales cuando se enfrentaba a Holanda en todo el mundial, que se cansaban eh, cuando Holanda hacía sobre todo la manada de lobos. Eso es lo que hizo, fue un terrible partidazo. Y bueno, como digo, Holanda quedó primero en la primera fase y segundo en la segunda fase. O mejor dicho, primero en la primera fase y primero en la segunda fase. Perdón. Gracias a eso clasificó a la gran final, ¿no? Que se enfrentó a la Alemania Federal. Hubo dos Alemanias, Alemania Democrática y Alemania Federal. No me pregunte por qué, pero es increíble la verdad cómo haya ido dos Alemanias, pero esa es otra historia. Bueno, la final se jugó con precisamente la Alemania Federal, la Alemania de Beckenbauer, Gerd Müller, Seemeyer, Oberan, equipazos Alemania, otro equipazo Holanda. Bueno, este partido eh, Holanda lastimosamente lo perdió 2-1. Eh, bueno, en los primeros, en el primer minuto hubo una jugada de Cruyff que fue penal, que cobró un penal. Fue una jugada que, como digo al principio, una jugada que vino atrás y, y marcó gol, el penal. Eso Holanda lo sintió mejor, la verdad. Holanda, antes del primer partido, antes del primer gol de Alemania, lo estaba dominando, la verdad. Con la defensa sólida, agresiva, creando chances, eh, creando chances, en todo eso, hasta que vino el penal de Alemania, que lo marcaron gol, y Alemania también hacía lo suyo, con la defensa bien sólida, atacando bastante bien, aunque Holanda le sacaba mucho a las pelotas, la verdad. Holanda se supo manejar ante una Alemania. Fue un partido parejo, la verdad, aunque te diría que Holanda fue mejor. Ale- Alemania teniendo las suyas con por la posición de la pelota, teniendo un poco la posición de la pelota y aprovechando sus oportunidades.
Holanda no se quedaba atrás cuando atacaba, tuvo ciertas chances que la gran mayoría de jugadas fueron diagonales y por eso no terminaban en gol porque la gran mayoría de los jugadores lo pateaban a los costados y por eso era muy difícil meter gol ahí. También por Beckenbauer que estuvo sólido ese día hasta que lastimosamente después finales del primer tiempo vino el segundo gol de Gerd Müller. Perdón por no decir los goles, pero lo, quiero decirles que los goles de Holanda que les metieron fueron por jugadas colectivas. Eh, el gol de Bulgaria, por ejemplo, fue un autogol y me olvidé precisamente de hablar de los goles. Más nobles de los goles porque no me acuerdo mucho de los goles, pero sí recuerdo que la gran mayoría de jugadas fueron jugadas colectivas por parte de Holanda, como su parte del juego, fue parte del estilo de juego que hacía, que jugaba con posesión, defensa agresiva, manada de lobos, intercambio de posiciones, y pues un equipo colectivo individual, sobre todo colectivo, y así venían los goles. Así son los goles. Todos los goles durante el torneo fueron de Holanda así. Bueno, retomando esta final, se fueron al descanso 1-0 abajo contra los alemanes y Holanda fue con todo en el segundo tiempo. Con todo en el segundo tiempo. Atacó jugando individual y colectivo con motivo intercambiando de posiciones para confundir a los alemanes. Tiraban centros al área pero la defensa sólida de Alemania la sacaba. Varias jugadas donde la creaban bastante bien y creaban espacios. Una la atajó Semayer, otras y, y le pegaban afuera y y estuvo cerca. Y grandes jugadas fueron diagonales que tocaban la red, la verdad. Alemania también atacó, o sea, hizo lo suyo la selección alemana, pero no, casi no pudo hacer con la defensa sólida de Holanda. Y también Alemania tenía chances claras, pero le pegaba bien, pero la gran mayoría de jugadas iba rozando el arco, o sea, eso, lo que le pasó a Holanda a Alemania, mejor dicho, para que no anote goles. También porque, como te digo, la gran mayoría de esas jugadas que las hacía bien, eh, era muy difícil meter gol debido a la defensa sólida que estuvo Holanda en ese partido. Y cuando rematabas eran también jugadas diagonales donde era muy difícil meter gol. Y también jugadas donde era afuera del área que también es difícil marcar gol y se iba cerca. Pero sobre todo Holanda fue mejor en el segundo tiempo, la verdad, tanto en el primer tiempo. En el primer tiempo yo le diría un empate, pero en el segundo tiempo sí fue mejor Holanda, la verdad. Porque atacó más, creó más chances y no podía debido a la defensa porque cuando tiraban centro los alemanes despejaban también como tío Beckenbauer tanto abajo, tanto arriba ganaba. Eh, También Semayer estuvo seguro, la verdad. eh, un gran y los jugadores cada vez estaban cansados porque tenían que hacer gol y no podían y eso te cansa un poco. Pero Holanda, aunque estaban cansados físicamente, te diría, Holanda seguía y como te digo, recuerdo una jugada donde Holanda, de una jugada muy buena de Holanda, que le pegó, el jugador holandés le pasó a Semayer, iba a hacer gol, pero el defensa la sacó cerca de la línea, o sea, increíble, la verdad. Y también
gracias a la gran defensa alemana, la, hacía que Holanda, la mayoría de los remates o fueran diagonales, que es muy difícil como tío marcar gol ahí, y rozaba, tocaba la red, pero no era gol al final. Y bueno, hasta que terminó el partido, pero igual fue un partidazo hablando de 10 puntos. eh, la verdad, mejor que Alemania te podía decir. Y bueno, terminó el partido y lastimosamente perdió la selección holandesa este campeonato del mundo. Se les escapó. Y bueno, eso es lo que tengo para decir. La verdad, una selección que jugó muy bien al fútbol. eh, eh, Muy bien al fútbol. Y bueno, sin nada más que decir, nos vemos en un siguiente video.